esa atención y también buena gestión administrativa. Señora alcaldesa de Esmeraldas, del Cantón Esmeraldas, ingeniera Lucía Sosa, muchas gracias por atender a la revista de Opinión Democracia. Muy amable. 7:01 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad. Vamos a dialogar de inmediato con el señor presidente de la Cámara de Comercio de Quito, doctor Carlos Loaiza, a propósito de sumar esfuerzos en la lucha contra la inseguridad. Quito tiene un problema serio, ha rebasado el control, la policía le vemos casi desbordada y desde ese punto de vista la Cámara de Comercio de Quito contribuye. Ayer precisamente hubo una reunión. ¿Cuál es el resultado de eso en esa contribución, señor presidente de la Cámara de Comercio, doctor Carlos Loaiza? Buen Miguel, día. buenos días. Muy buen día, Miguel. Muchas gracias por la invitación. Bueno, el hecho de haber contado ayer con la participación del señor ministro del Interior, del comandante general de la policía, su delegado, del alcalde de Quito y de diferentes colectivos, creo que muestra efectivamente el camino que debemos mantener todos para lograr hacer frente a la mayor amenaza que tenemos los ecuatorianos en este momento, que es la seguridad a través del narcotráfico y el crimen organizado. El día de ayer se conformó ya esta iniciativa que va a desarrollar una serie de acciones a lo largo de las siguientes semanas, de los diferentes meses, en los cuales buscaremos coordinar e integrar de mejor manera acciones desde el lado de la sociedad civil, desde el lado del sector empresarial, para aportar y estar todos juntos en línea a poder trabajar en tres ejes que son importantes. El primero, en una cohesión social. Creo que como ciudadanía debemos ser mucho más solidarios entre todos para podernos cuidar y proteger de una mejor manera. Por otro lado, en todo lo que tiene que ver con el poder utilizar herramientas tecnológicas que permitan hacer frente a este gran enemigo que es la delincuencia. Frente a ello, lo que anunciamos el día de ayer es la conformación de una gran red de vigilancia que justamente tenga un carácter preventivo y también reactivo. Esta red estará conformada por todos los transportistas que son agremiados en la Federación de Transportistas de Pichincha. Estamos hablando de taxistas, de transporte escolar, camionetas, buses, transporte pesado, etcétera. Y por otro lado, las compañías formales de seguridad privada. Debemos recordar, Miguel, que en Quito existen menos de 14,000 efectivos de la Policía Nacional. Este contingente, que serían como cerca de 150,000 personas, en estos dos grupos serían 150,000 ojos que podrían ayudar a prevenir y sobre todo a tener una respuesta mucho más reactiva y efectiva de cara a la delincuencia en la ciudad de Quito. Y por otro lado también el iniciar una campaña de concientización a la ciudadanía, a los quiteños, para ser más solidarios. Quito se caracterizó por ser una ciudad solidaria, por ser una ciudad que nos hemos apoyado siempre en momentos complicados. Y hoy por hoy tenemos que hacer eso, es decir, preocuparnos mucho más por nuestros vecinos, en nuestros barrios, en nuestras urbanizaciones, con las personas que están cerca, no necesariamente exponiéndonos a riesgos innecesarios, pero sí siendo mucho más preventivos, siendo mucho más activos y denunciar o alertar de cualquier anomalía o de cualquier aspecto que nos llame la atención. Esas son las primeras acciones, Miguel, pero sin duda estamos coordinados con la Asociación de Bancos Privados, con la red de centros comerciales, con los propios socios de la Cámara de Comercio de Quito, los cuales cuentan con un botón de pánico, y una serie de otros actores, las universidades, la red de colegios de Quito, para en la suma de todo este colectivo ir identificando acciones y estrategias que permitan que la ciudad esté mejor preparada y pueda tener una respuesta mucho más integrada y contundente frente a las amenazas de seguridad que vive la ciudad y el resto del país. Un tema importante, más allá del aporte del sector privado, que es loable, es la coordinación y la actuación en Quito. Luego de la destrucción de las UPCs en el nefasto octubre 19, hubo contribución del sector privado, constructores positivos, reactivaron las UPCs. ¿Cómo lograr cambiar también, proponer, porque esto decide el gobierno, una estructura equivocada que se creó en el correísmo, como fue los subcircuitos? Hay barrios que se quejan que tienen la UPC y que simplemente llaman y les dicen, no, tiene que llamar más lejos
a otro centro para que ellos ordenen la actuación. ¿Cómo lograr? Ustedes han percibido a fin de pedir, esto no es responsabilidad de ustedes, pedir una mejor coordinación para afrontar esta realidad, doctor Loaiza. Sí, Miguel, creo que el comandante de la policía y el ministro de Interior lo han explicado y tuvieron la posibilidad de compartirlo en la reunión que mantuvimos en la Cámara de Comercio. Es justamente que tiene que actualizarse la estrategia de seguridad del Estado. Esta estrategia en particular estuvo orientada, destinada hacia la delincuencia común. Hoy tenemos una delincuencia organizada, hoy tenemos narcotráfico, tenemos bandas internacionales. Por lo tanto, es fundamental el poder estructurar una nueva estrategia que incluya lo que usted menciona, pero sobre todo una coordinación mucho más efectiva entre el gobierno municipal y el gobierno nacional. Aquí no es el momento de discutir quién tiene la competencia. Aquí lo importante es destinar y generar resultados que permitan a los ecuatorianos y en particular a los quiteños el poder tener esa garantía, el poder tener esa tranquilidad de que efectivamente vivimos en una ciudad segura. Para ello, la coordinación entre la Agencia Metropolitana de Tránsito, todo lo que tiene que ver con vehículos con placas adulteradas, como 2 personas en una moto, etcétera, creo que son acciones en las cuales el municipio de Quito tiene que seguir actuando y hacia allá fue también el compromiso del señor alcalde de Quito. Por otro lado, todo lo que tiene que ver con el comercio informal a través de la Agencia Metropolitana de Control para efectivamente en lugares en los cuales existe comercio ilegal, hablando de drogas, hablando de cosas robadas, creo que efectivamente es allí donde también deben haber acciones concretas por parte de la Agencia Metropolitana de Control. Y por el lado de la Policía Metropolitana también sumar ese contingente para poder trabajar de una manera mucho más integrada con el ECU 911, con la Policía Nacional y por supuesto nosotros como sector privado, como colectivos, ciudadanos, seguir apoyando en lo que nos corresponde. Tenemos también que insistir en las mejoras a la normativa, hablando de ordenanzas municipales en lo que tiene que ver con lugares en los cuales no deberían transitar 2 personas en una moto, la identificación de las personas que prestan servicios de comida, de entrega rápida, que es donde vemos que puede haber efectivamente infiltración de delincuentes, y por otro lado, en la normativa nacional, donde la Asamblea Nacional tienen que darnos las condiciones para que nuestra policía y el ejército efectivamente puedan protegernos y cuidarnos a todos los ecuatorianos y por supuesto también a quienes vivimos en la capital de la República. Doctor Loaiza, en ese sentido se han establecido plazos, metas, más allá del acuerdo que han logrado para contribuir al unísono, en conjunto, a la delincuencia en la capital. Sí, Miguel, el día miércoles tendremos ya una primera reunión con la Federación de Transportistas, donde vamos ya a definir cuál es el mecanismo para poder integrar a toda la flota que ellos tienen a través de un solo canal o una sola frecuencia de contacto con el ECU 911 y con ellos también con la Policía Nacional. De igual manera, con la Asociación de Compañías de Seguridad Privada de Quito también, para que en conjunto con ellos podamos establecer, ese va a ser más fácil, una frecuencia única de contacto con el COE nacional y a través de ellos con la Policía Nacional. Esas acciones concretas ya están en marcha y esperamos ya en los siguientes días, porque no son temas complejos, basta simplemente el poder establecer la frecuencia y el mecanismo con el cual ellos estarían integrados con el ECU 911 y a través de ellos con la Policía Nacional. En el caso de la Federación de Transportistas, pues también ya tendremos una segunda reunión este día miércoles para establecer también cuál es el mecanismo bajo el cual esto opera. Esto ya existe, Miguel, en la ciudad de Barra. Los taxistas tienen ya un mecanismo de coordinación con el municipio de esa ciudad. Estamos tomando esa buena práctica que ya está funcionando y a través de ellos pues poderla replicar aquí en la capital de la República. ¿Cómo va a funcionar en la práctica esta gran red de vigilancia en Quito, doctor Loaiza? Son 2 grupos, como te mencioné, Miguel. Por un lado, en lo que tiene que ver con la Asociación de Transportistas, son más de 100,000 personas que forman parte de la federación. Ellos ya de alguna manera cuando tienen algún siniestro operan en una red. Esta red la vamos a ampliar y sobre todo ponerla en coordinación con la Policía Nacional. Y por otro lado también lo que mencionaban los miembros de las compañías de seguridad.
Estamos también compartiendo iniciativas con la Asociación de Bancos Privados a través de toda su red de vigilancia que opera en sus cajeros automáticos de los puntos en los cuales los bancos tienen sus agencias y sus sucursales. Y por otro lado también con la red de colegios. Entonces queremos articular este gran colectivo. Tiene que haber, por supuesto, mecanismos de confiabilidad en el canal, en esta frecuencia única de contacto con la Policía Nacional, a través de lo cual se van a hacer reporte de anomalías, reporte de temas que afecten la atención y por supuesto también de que ellos puedan reportar, qué sé yo, un vehículo robado o un delincuente que de alguna manera ha sido identificado. Este sería el mecanismo bajo el cual esta red funciona. Esto es algo que ya funciona en otras ciudades, mencioné Ibarra, pero en Estados Unidos, Miguel, luego del atentado de las Torres Gemelas, se conformó ya esta estrategia que aún sigue vigente en los Estados Unidos y es la que queremos aplicar en la capital de la República. Si esto funciona, poderlo también replicar en el resto de ciudades del país. ¿Y cómo se suma la academia que también tiene su responsabilidad, doctor Loaiza? Bueno, tuvimos ya el compromiso y el apoyo de la Universidad Central y de la Universidad Católica de Quito, justamente para apoyar en dos frentes. Primero, en todo lo que tiene que ver con el proceso de selección de los aspirantes a las posiciones de la Policía Nacional. La Universidad Central y la Universidad Católica se han comprometido para apoyar en la aplicación de pruebas para la selección de aspirantes a la Policía Nacional en la ciudad de Quito y por otro lado también en lo que tiene que ver con mecanismos de formación y de capacitación para la Policía Nacional. Entonces, esas son también ya acciones concretas que fueron anunciadas el día de ayer y que fueron muy bien acogidas por parte del ministro del Interior. Y la investigación y las estadísticas que antes hicieron universidades como la Central, que permite sobre la base de datos, de hechos, poder actuar, sería un gran insumo. ¿La Universidad Ecuatoriana, en el caso de Quito, se está comprometiendo a eso también? Sí, Miguel. Bueno, de hecho, el día de ayer en una reunión con el rector de la Universidad Central nos mencionaba también que deberíamos ampliar esta iniciativa hacia dirigentes comunitarios. La Universidad Central logró capacitar a 400 personas en Quito durante la pandemia para contener el COVID. Estos dirigentes comunitarios han sido ya capacitados y formados y también podrían ser también mecanismos bajo los cuales nosotros podríamos trabajar en los diferentes territorios, en los diferentes barrios, porque es allí también donde se debe construir y mejorar esta estrategia. Entonces, es una serie de acciones que estamos comenzando a construir. Cuando llamamos a los colectivos, lo que vemos es justamente la apertura, esta generación de propuestas, esta generación de iniciativas, que es lo que necesitamos, el poder tener ideas, el poder tener aportes, propuestas para poder complementar las acciones que tanto la Policía Nacional como el municipio de Quito deben desarrollar en la ciudad. Claro, contar como hace algunos años se tenía en la capital, con la contribución de la academia, del sector privado, observatorios. Esos observatorios permitían arrojar el monitoreo de la realidad que ahora está mucho más desbordada, doctor Loaiza. Sin duda, Miguel. Bueno, las estadísticas muestran que si bien Quito aún no tiene las amenazas que otras provincias, especialmente de la costa del país, están viviendo, esto nos debe llevar a todos a poder tener los diferentes insumos. La academia, sin duda, es fundamental para esta iniciativa a través de la generación de análisis, estudios. Por supuesto, toda la estadística que la Policía Nacional y el municipio de Quito generan para poder identificar dónde están las zonas de mayor riesgo, las zonas donde se producen la mayor cantidad de incidentes, y sobre esa base poder establecer estrategias mucho más focalizadas para poder llevar adelante estas acciones. Pero lo fundamental es ya el haber generado esta coordinación, el poder mantener reuniones con cierta frecuencia con el municipio de Quito, con el Ministerio del Interior, con la Comandancia de Policía y todos los diferentes actores y colectivos que estuvieron presentes el día de ayer, justamente para poder identificar estrategias que permitan contener y poder de alguna manera también preparar a la ciudadanía para que podamos estar mucho mejor estructurados, mucho más cohesionados, porque esto es un tema fundamental. Mientras como ciudadanía, como comunidad, estemos mucho más organizados y mucho más protegidos, pues seremos menos vulnerables a esta amenaza de la seguridad
que tanto está afectando al país. Y quiero comprometerle al doctor Carlos Loaiza, presidente de la Cámara de Comercio de Quito, seguir hablando, porque esto es un problema permanente que, si bien no se ha llegado al nivel de otras ciudades, hay incluso casos que ni siquiera se denuncian, pero sí hay una preocupación, hay miedo de lo que está sucediendo en las calles, los robos a diario de vehículos, los asaltos a personas, a estudiantes. No quisiera concluir este diálogo luego de comprometer a seguir hablando de esto. Un comentario rápido respecto de la responsabilidad del sector privado con el Seguro Social ecuatoriano. Acaba de renunciar el presidente del Consejo Directivo y con la misma queja. Recuerdo el anterior presidente, el doctor Jorge Madera, un reconocido experto en temas de seguridad, respecto de la corresponsabilidad que hay del sector de empleadores cuanto del sector de los trabajadores. 12 años van esos representantes. El doctor Felipe Peso, representante del sector empleador, estuvo casi 6 años en funciones prorrogadas. Ahora está un suplente que, según la denuncia del presidente del Consejo Directivo del IES, está complotado con el dirigente de los trabajadores, que también está en funciones prorrogadas, y no hay manera. ¿Por qué no les piden cuentas a estos delegados? El caso del delegado de los empleadores del Seguro Social ecuatoriano, que no han rendido cuentas a los afiliados y a los jubilados. Miguel, compartimos esa preocupación. De hecho, como Federación Nacional de Cámaras de Comercio lo hicimos ya en el mes de octubre del año pasado, en la cual enviamos un comunicado justamente pidiendo que se pueda elegir a nuestro representante en el Consejo Directivo del IES. De parte de las federaciones, de las diferentes cámaras, vemos con mucha preocupación lo que está sucediendo en el Consejo Directivo del IES, en todo lo que ha pasado en el IES, en las debilidades desde el punto de vista de un buen gobierno corporativo. Claro. El ingeniero César Rodríguez ya no le representa a ustedes, aunque como suplente está de titular. Él es nuestro representante, pero hemos pedido ya al Consejo Nacional Electoral el poder establecer un mecanismo bajo el cual podamos tener nuestro representante en el Consejo Directivo del IES. Esa comunicación ya existió e inclusive estamos a la espera de esto, no solamente desde el lado privado, también entiendo que desde el lado de los representantes de los trabajadores existe el mismo requerimiento. Por lo tanto, creo que es fundamental el poder tener nuevas personas al frente del Consejo Directivo del IES, porque ese silencio los últimos 12 años creo que ha generado y ha debilitado mucho más la situación del IES. Por lo tanto, es fundamental el poder corregir y llevar adelante las reformas estructurales que la seguridad social necesita en el país. Bien, al doctor Carlos Loaiza, presidente de la Cámara de Comercio de Quito, muchas gracias por atender, como siempre, a la revista de Opinión Democracia. Un gusto, Carlos. Seguiremos hablando de estos temas, tema seguridad, tema del Seguro Social. Miguel, muchas gracias. Un saludo a la audiencia y un placer siempre estar en tu programa. Muchas gracias, muy amable. El presidente de la Cámara de Comercio de Quito, doctor Carlos Loaiza, en la revista de Opinión Democracia. Buscando la verdad, aquí en la revista de Opinión Democracia, 7:18 minutos en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa publicitaria y tenemos previsto el diálogo aquí en estudios con el señor ministro de Gobierno, Francisco Jiménez. Temas de interés, partiendo de la seguridad y la gobernabilidad. Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. Bienvenidos al microinformativo de la hora. El presidente de la República, Guillermo Lasso, expidió el reglamento general a la Ley Orgánica de Extinción de Dominio. Con este instrumento se busca tener las herramientas para la correcta aplicación de la normativa y que permitirá la recuperación de bienes. El reglamento fija plazos y términos para la solicitud de medidas cautelares. Establece una instancia de coordinación de la política nacional en materia de administración de bienes decomisados. Determina el instante procesal de la prescripción de la acción de extinción de dominio y permitirá que maquinarias incautadas en actividades ilegales sean puestas al servicio de la obra pública. La revista de Opinión Democracia agradece a las siguientes marcas. Inicio de espacio promocional y publicitario. Alejandro Racines. Yo he trabajado de todo, pero